Estudiemos a continuación los diferentes tipos de gráficos de control. El objetivo, pues, que vamos a perseguir es poder interpretar los factores que intervienen en el diseño de un gráfico de control y los diferentes tipos de gráficos de control para poder aplicarlos correctamente en los procesos de control de la calidad. Estos gráficos serán de dos tipos, el de control por variables y el de control por atributos. Hay una serie de factores que intervienen en el diseño de un gráfico de control. Entre otros podemos mencionar el costo del muestreo, el valor admisible del error de primera especie, la naturaleza de la variable aleatoria empleada para medir la calidad del proceso del producto, la sensibilidad que deseamos obtener en el gráfico, es decir, qué capacidad de detección de cambios. Y como resultado de las consideraciones de estos factores se llegará a la definición de un plan de muestreo, cuyas características son el tamaño de la muestra que tendremos que ir seleccionando en el proceso y la frecuencia de este muestreo. La clasificación de los gráficos de control viene dada por el tipo de característica a controlar. Las características se dividen en dos grandes grupos, las variables y los atributos. Las primeras corresponden a las características medibles, pesos, dimensiones y otras de ellas, y las segundas a características cuantitativas, que son el resultado del recuento de defectos en producto o de unidades defectuosas en muestra de varias unidades. Así pues, en virtud de estos dos tipos de características tendremos dos gráficos de control, el gráfico de control por variable y el gráfico de control por atributos. La naturaleza estadística de estos grupos de características, aunque son esencialmente distintas y en consecuencia lo serán también los cálculos que deberemos hacer, pero con todo y ello, la estructura esencial del gráfico de control y la interpretación es la misma en ambos casos, es decir, estaremos en presencia de la línea central, los límites superior e inferior, y la interpretación pues, de la información será semejante en ambos casos. En el primer caso, cuando estamos en presencia del control por variables, estamos midiendo, la característica es una variable, serían dos los aspectos que hay que controlar. La posición, es decir, cuál es el orden de la magnitud, el valor que toma la variable estudiada, y la dispersión, es decir, el grado de variabilidad, el grado de heterogeneidad del resultado de nuestro proceso. Piénsese que prácticamente en todas las variables, ¿cuál sería la situación ideal? Obtener un resultado constante del proceso igual al valor nominal de la característica de diseño, es decir, una posición adecuada y una dispersión muy pequeña o nula. Pero bueno, admitida la imposibilidad física de este resultado, pues son ambos los elementos que controlamos con un gráfico de control para variables, es decir, la posición y la dispersión. ¿Cómo controlamos la posición? La posición la controlamos a través del análisis de la media o de la mediana de la muestra tomada. La media es frecuentemente utilizada por presentar un comportamiento estadístico mejor, siempre que la característica controlada sea normal o aproximadamente normal, permitiendo así que las medias muestrales sean también unas variables normales por el teorema central del límite. Sin embargo, para poblaciones muy anormales, aquellas que presentan fuertes asimetrías, puede ser preferible utilizar la mediana, que en estos casos es un mejor indicador de la posición. También el uso de la mediana se recomienda a veces en la fase inicial de aplicación de los procesos de control en las empresas porque no requiere la realización de ninguna operación de cálculo muy importante. Aquí tenemos el ejemplo de un gráfico de control de la media. El control de la dispersión controlaremos la misma, es decir, mediante uno de los dos procedimientos siguientes. Si el control es llevado de un modo manual, la característica que utilizaremos será el rango o recorrido. Si el control lo llevamos por medios informáticos, se prefiere normalmente emplear la desviación típica. Siendo los dos
métodos correctos, el segundo hace un mejor uso de toda la información disponible, pero a costa de una mayor complejidad en la práctica, lo que en cierta forma lo inhabilita como una herramienta de manejo manual. Si el tamaño de la muestra es muy grande, por encima de 15 unidades, el uso del recorrido está fuertemente desaconsejado, siendo en tal caso preferible emplear la desviación típica, aunque su cálculo sea un poco más difícil. Aquí tenemos un gráfico, el ejemplo de un gráfico de control de la desviación típica, y aquí tenemos el ejemplo de un gráfico de control de rango recorrido. Sin embargo, cuando la característica controlada es un atributo, en este caso, aunque lleva una valoración cuantitativa, que es la indicación de correcto o defectuoso, de la identificación del defecto, y un recuento del número de veces que se produce, hay dos casos hay dos tipos de atributos que corresponden a esta situación, o los cuales podemos encontrar, y que nos llevan al control por defectuosas y el control por defectos. Veamos cada uno de ellos. ¿Qué es el control por defectuosas? El control por defectuosas, si cada pieza o producto es clasificado como bueno o malo, se realiza el control del número de tales piezas o productos que son defectuosos en cada muestra. Conlleva la utilización del modelo binomial, y si la población o muestra fuera muy reducida, del modelo hipergeométrico. El control por defectos. El control por defectos, si una misma pieza o producto puede haber más, si en una misma pieza o producto puede haber más de un defecto, se realiza el recuento del número de tales defectos presentes en una muestra y se aplica el modelo estadístico de Poisson. Cada una de estas dos situaciones admite dos tipos de gráfico de control. El control por defectuosas, que lleva el control de gráfico NP, que es un control mediante el número de defectuosas en la muestra, requiere que el tamaño de la muestra se mantenga constante, y el gráfico P, que es el control mediante la proporción de piezas defectuosas en la muestra, adecuado cuando el tamaño de la muestra varía de una muestra a la otra. Aquí tenemos un ejemplo del gráfico de control P de fracción defectuosa, y aquí uno del gráfico NP. El control por su defecto a su vez conlleva la realización o la posibilidad de utilizar dos gráficos. El gráfico C, que es el control mediante el número de defectos por muestra, requiere muestras de tamaño constante, y el gráfico U, que es el de control mediante el número de defectos por unidad, el cual permite trabajar con muestras de tamaño variable. Conviene aquí comentar que el tamaño de muestra se mide tanto en gráficos por variable como en gráficos por atributos. Mientras que en los gráficos por control por defecto, el tamaño de la muestra puede además medirse en unidades diferentes, metros cuadrados de un tejido, litros de un líquido, en el que se cuenten impurezas, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un ejemplo de estos gráficos. Como conclusión, podemos determinar que los controles de los gráficos de control, en dependencia de la característica medible, y si medimos el control de posición o control de dispersión, pueden ser estos que he agrupado en este esquema y que nos permiten tener una idea general de la clasificación y uso de los diferentes tipos de gráficos de control.